verdadero encanto encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy martes, día 6 de noviembre del año 2018. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de este canal Sport Vision, canal 35, acompañados como siempre de Alberson, de Dani, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que está Nelson por él hoy, porque Amaury está sometiéndose a tratamientos de salud y no podrá estar con nosotros hoy, pero esperamos que su salud se recupere. Hoy es día consignado la Constitución de la República. Hoy cumplimos año, día 6 de noviembre, de aquella Constitución de 1844. En el cuarto tema yo hablaré sobre este tema y agradezco la comunicación que me envía el señor Nelson Reyes Cerda, haciéndonos referencia a unas obras que ha escrito sobre la constitucionalidad del país, sobre el derecho constitucional. Desconocíamos que teníamos al doctor Nelson Reyes Cerda como televidente de este programa, se lo agradecemos infinitamente. Igual que a Hugo, le digo que a NS, que gracias también por saber que él también y su esposa son contertulios del programa. ¿Los libros están aquí? Aquí están los libros del señor Nelson Reyes Cerda. Mañana vamos a mencionarlo, pero están aquí las obras del doctor Reyes Cerda. Esta es una de ellas. Me mandó, bueno, doctor, usted sabe lo que le pasa a la gente que me manda libros, y más si son abogados como el doctor Pina Acevedo. Eso a veces tienen problemas porque yo soy muy atrevido y yo no soy abogado, pero cuando me mandan libros, yo trato de interpretar los libros de derecho a mi manera para fines políticos, y el doctor Pina se equivocó al regalarme 2 libros y mandarme una carta, y le salió caro al doctor Pina Acevedo con el regalo de los libros que me enviara. Así que, doctor, ya usted sabe, esto me lo voy a beber y después no se queje. Cuando usted vea las cosas que yo digo, no, yo soy el responsable, no será usted responsable. Yo asumo la responsabilidad de todo lo que pase con los libros que me mandan. Así que, doctor, gracias por su regalo, y no sabe cuánto aprecio el regalo de un libro. Eso para mí no tiene precio, porque yo leo, releo y vuelvo a releer y remarco y vuelvo a leer. Así es que gracias por enviarme estos libros, igual que a José Daniel Ariza, que me mandó un libro aquí, y le ha salido caro a José Daniel Ariza porque me ha abierto los ojos con muchas cosas que no son. Así es que gracias al doctor Nelson Reyes Cerda por estos libros que me envía. A partir del lunes usted sabrá el pecado que usted ha cometido con regalarme estos libros a mí. Usted sabrá a partir del lunes, cuando yo me beba 2 o 3 de ellos de aquí al lunes. Así es que usted sabe, yo asumo la responsabilidad de las cosas que usted no quiere decir aquí. En estos libros, lo que usted no quiere decir es lo que yo voy a decir. Así que ya usted sabe, écheme la culpa a mí de todo lo que pase de ahora en adelante. Gracias al doctor Nelson Reyes Cerda por regalarme estos libros y colaborar con mi formación. Porque todo el que me manda un libro colabora, coopera con la formación mía. Y yo no saben lo que le agradezco un libro a ustedes. Señores, el presidente Hugo, dile al amigo NS que le agradezco también a él y a su esposa su audiencia. Señores, el presidente está en China. Y el periódico Diario Libre no esconde su espanto. Y en el de Buena Tinta dice, un viaje que ha dado mucho de qué hablar. Es que ha dado mucho de qué hablar, porque la parafernalia que se ha montado, todo este zafarrancho de comunicación que se ha montado, cualquiera llegará a pensar que el viaje del presidente a China es igual que el viaje a la luna del Apolo en los años 60. El despliegue que se ha hecho con esto, el hartazgo que se le ha dado al país con esto,
este país no se lo merece. La manipulación que ha hecho el presidente de la República de este viaje, la manipulación que han hecho esta cápsula de empresarios que anda y de conmilotones que andan con el presidente Medina en los medios de comunicación, es como si fuera la parucía, como si fuera la manifestación del Espíritu Santo sobre la tierra o sobre República Dominicana exclusivamente. Ustedes han visto, miren, este es F. Dicen ellos que la agencia F. F destaca acercamiento de Dominicana y China. Ustedes han visto en algún informativo internacional recoger una reseña de ese viaje. La televisión alemana, la televisión italiana, la televisión española, la televisión francesa. Ustedes han visto a CNN o ABC o alguno de esos medios importantes que tiene el mundo pronunciarse sobre esto, a Televisa, las cadenas de noticiosas de México o de los Estados Unidos en español, han visto un pronunciamiento o una declaración o una referencia a ese viaje. Nosotros sentimos mucha pena por este país, mucha, pero mucha pena, porque este país no se merece un gobierno como este, un gobierno estafador que estafa a la sociedad y a los ciudadanos hasta con una visita del presidente. Miren este titular. Danilo aspira el país sea centro regional del comercio con China. Le pregunto al presidente Medina que si es posible ser centro regional del comercio con China, con las bases sociales, las bases monetarias, las bases financieras y las bases fiscales que tiene este país. ¿Usted quiere ser el centro regional? ¿Qué pasa con el DRCAFTA? La política se ejerce igual que el amor, atendiendo lo que está más cercano. El amor usted lo ejerce atendiendo lo que tiene más cerca, igual que la política. La política se ejerce con lo que usted tiene más cerca. Así se ejerce la política. Estamos viendo el DRCAFTA. ¿Qué ha pasado con el DRCAFTA? El tratado con Estados Unidos y Centroamérica, del que forma parte la República Dominicana. ¿Qué ha pasado con el CARICOM? Lo que tenemos más cerca, con Haití y el CARICOM. Esa política, ¿dónde está? Somos el centro del CARICOM, con todos los vetos que tiene Cuba, que es la otra isla, que es la isla mayor de las islas del Caribe. ¿Cómo estamos con Jamaica? ¿Cómo estamos con el CARICOM, presidente Medina? ¿Cómo estamos en el DRCAFTA? ¿Qué país del DRCAFTA es nuestro amigo? Tiene confianza en nosotros. Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala. Esos países tienen confianza en nosotros. Preguntamos. Vamos a ser el centro regional del comercio con China, pero no somos capaces de tener una buena relación, siquiera con lo que nos queda cerca. Una relación política, no unas relaciones voluntaristas, que es lo que tenemos hasta hoy. Aquí no hay diplomacia, aquí no hay estrategia, no hay estrategia ni política tampoco. Aquí no hay eso. ¿Qué relación tenemos con en el DRCAFTA? ¿Qué provecho hemos sacado del DRCAFTA? ¿Con qué moneda China se comunica con nosotros? ¿Con el yuan o con el dólar? Los negocios que hacemos con China, ¿lo hacemos en yuan o lo hacemos en dólar? ¿Qué situación tiene el dólar en República Dominicana? ¿Ustedes piensan que China
teniendo la experiencia que tiene en Venezuela y la experiencia que tiene en Brasil, soltará su dinero a República Dominicana. ¿Ustedes piensan eso? ¿Dónde están las bases monetarias, las bases fiscales y las bases financieras que tiene este país para un acuerdo, para arreglos, convenios con China? ¿Dónde están las instituciones? El presidente Serén de El Salvador está también en China junto con el presidente. ¿Cuántos salvadoreños están saliendo hoy de El Salvador en la caravana para los Estados Unidos? ¿Cuál es la situación de los venezolanos hoy? Y tienen relaciones con China. China ha metido en Venezuela más de 40.000 millones de dólares. ¿Cuál es la situación hoy entre Venezuela y China? ¿Cuál es la situación? Toda la relación de Venezuela con China está paralizada, suspendida, porque Venezuela no tiene bases monetarias, ni tiene bases financieras, ni tiene bases sociales, ni tampoco tiene bases fiscales. Nosotros tenemos el mismo problema que tiene Venezuela, a diferencia de que Venezuela tiene recursos inagotables en cuanto a petróleo y minerales. ¿Qué está pasando con los venezolanos? Y China tiene 8 o 9 años con relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Qué está pasando con la vida de 25 o 30 millones de venezolanos hoy? China impone, como todo conquistador, impone, y ese es el gran abanderado de la paz. Por eso tenemos el barco Arca de la Paz aquí atendiendo a miles de dominicanos. El barco Arca de la Paz, el barco que es hospital. El Arca de la Paz de China. ¿Cómo viven los chinos? ¿En qué condiciones viven los chinos? Estamos hablando de zona franca. ¿Es sostenible una relación con China y decirle que vengan a instalar zonas francas aquí, cuando se está cobrando ITEVI y aranceles fuera de lo que es el orden jurídico, de lo que establece el propio Código Monetario y Financiero y de lo que establece el Código Tributario? Violando el Código Tributario a merced del capricho del señor Enrique Ramírez o del señor Martín Díaz o del señor Cabildero, ministro de Hacienda de este país, o del capricho del cabildaje Andy Lavarre. Se puede hablar de ser el centro regional del comercio y de las relaciones con China. Podemos serlo. China impone su protocolo a los periodistas. Presidente, esto es lo que necesitamos, que usted aclare estas cosas. Pónmelo bien. ¿Dónde está el pueblo dominicano? Usted es el presidente de 10 millones de dominicanos. ¿Dónde está el pueblo dominicano ahí? Cuando la voz cantante la toman empresarios. La suerte de 10 millones de dominicanos que hemos delegado en usted, usted se le entrega a una cápsula de empresarios para que ande con usted. ¿Dónde está la sociedad dominicana? Usted se pavonea de la apertura. ¿Dónde está la sociedad dominicana? En China. Porque usted no tiene la sociedad y a los ciudadanos como los más cercanos. Usted tiene empresarios como los más cercanos a usted. Y usted es un rehén de esa cápsula empresarial que tiene usted en el poder. Eso es lo que es usted, un rehén. Usted es un rehén.
Usted está secuestrado por las carteras, por las cajas registradoras de esos grupos económicos. Usted no responde, usted no está obligado con 10 millones de dominicanos y 3 millones de dominicanos que votaron por usted, o 2 millones de dominicanos, no sé cuántos fueron, porque Indra se encargó de ponerle el número, no de poner los votos, sino de ponerle el número. Entre Indra, Joao Santana, Odebrecht y el señor Roberto Rosario se encargaron de ponerle el número para que usted fuera presidente nuevamente. Su cercanía hoy está con esto. Usted anda con yuca dominicana. Esa es su cercanía, eso es lo que usted tiene como cercanos. Pero bueno, el grupo Martí, esos son sus amigos. En Coastal, una empresa que surge con Leonel Fernández como presidente y el señor Bonetti como ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno de Leonel Fernández. Esos son los compañeros de viaje, no esta gente. Usted anda con yuca, pero esta yuca la producen esta gente que están aquí. ¿En qué terminó Valle Nuevo? Productores dentro de Valle Nuevo amenazan con regresar al parque. ¿Cuál es la suerte hoy de la producción nacional? ¿Cuál es la suerte? Usted anda con yuca. Usted anda con yuca dominicana, mostrándola como producto insignia de la productividad agrícola del país. Anda con yuca. Y estamos desplazados en el mercado internacional en la yuca por Costa Rica. Y usted anda pavoneándose de yuca. Y hemos perdido el mercado de la yuca internacionalmente. Oigo alaracas, oigo anuncios sin indicios del tema turismo. ¿Con qué vamos a alimentar los chinos? Si Risguaba, en el plan de asistencia social de la presidencia, decide cambiar la habichuela nacional por habichuela importada, ¿por qué usted no muestra la habichuela dominicana? ¿Por qué no muestra la habichuela dominicana? Porque Iriguaba tiene la habichuela pinta importada, desmedrando la productividad nacional. Todavía no aparece el dinero, ni la semilla para sembrar el Valle de San Juan. ¿Dónde está la semilla de San Juan para sembrar la habichuela? No, porque la ideología es quebrar al productor nacional para proteger el productor extranjero, porque el gran negocio de Omar Benítez y de su alacrán ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, es importar habichuela. El negocio es importar. El gran negocio es importar ajo ahora. Ajo que no se sabe cuál es la terminación de ese ajo, porque China tiene 8 o 9 variedades de ajo clonados. Eso es lo que tenemos en República Dominicana. Que el turismo, ¿dónde están las normas para el turismo? Ahí se acaba de aprobar un plan de ordenamiento territorial como ley, que ya los propios empresarios están objetando. Y el ordenamiento territorial en el este del país, ¿a quién usted se lo ha encargado? Al señor José Miguel González Cuadra. El ordenamiento territorial de Samaná, al dueño del Supermercado Nacional, su gran abanderado en la recolección de fondos para la campaña, para la reelección. No se lo ha entregado al Ministerio de Medio Ambiente. No. Eso no, para nada. Vamos a buscar los socios para que se queden con el bien inmobiliario. ¿Qué está pasando ahora mismo con las torres en el este del país, objetadas por azonadores?
¿Se ha resuelto el problema? ¿Se ha resuelto el problema inmobiliario que tiene, por ejemplo, Gustavo Cisneros en Miches, que se cogió una tierra del Banco Agrícola? ¿Se ha resuelto? El señor Gustavo Cisneros se cogió, se robó unas tierras del Banco Agrícola. Todavía la ley no se ha podido imponer, a pesar de sentencias. Eso es lo inmobiliario, señor presidente de la República. Usted quiere que vengan aquí a invertir. Y mire lo que dice CODIA. Mire lo que dice CODIA. Exige gobierno cumpla ley de contrataciones. Pregunten los cambalaches que tiene el señor Francisco Pagán en la OISOE. Pregunten los cambalaches, los trueques del señor director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y no solo ahí, sino aquí también lo denuncia CODIA, con los fondos de fideicomiso. CODIA denuncia estafa a instituciones construyen bajo fideicomiso. ¿En qué gobierno, en qué fiscalidad, en qué política monetaria, en qué política fiscal, en qué política financiera podemos abrazar o esperar mejoras con las relaciones con China en un país podrido institucionalmente? En un país podrido institucionalmente. ¿Cómo llamamos gente con 5.000 años? Gentes que la tradición, sus tradiciones están atadas en las familias, por más humilde que sea. Ahí se transmiten los valores y se transmite el lenguaje. En el último tema le abordaré ese asunto. Gente que su religión o sus religiones instrumentalmente establecidas forman parte del desempeño de cada ser humano en la China. Por eso son tan grandes, porque viven su religión, la viven, a pesar del comunismo, a pesar del socialismo, viven sus creencias, nadie se las moviliza, ningún imperio ha podido movilizar las creencias chinas. Lun Yen, Confucio, Lao Tse, siguen siendo Lao Tse, Confucio y Lun Yen. No importa lo que se piense del punto de vista social. Y esos valores se transmiten de generación en generación. Ese es el gran problema de nosotros, que creemos que estamos descubriendo a China. Lo primero que tenemos que saber para este comercio con China es saber quiénes son nuestros competidores y quiénes son nuestros futuros clientes. Él habló de 2.500 millones, equilibrar la balanza comercial con China. Presidente, ¿quiénes son nuestros competidores y quiénes son nuestros clientes en China? Que le diga a Juan Vicini, que le diga a Abraham Hasuri, quiénes son nuestros clientes y quiénes son nuestros competidores para la pequeña, mediana y microempresa. No para los mamotretos que está montando Antonio Marte con empresas opacas chinas en nombre de solución al transporte. Que Antonio Marte diga quiénes son esas empresas y quiénes son los bancos negros que están apoyando. Repito, quiénes son los bancos negros que están apoyando el proyecto de Antonio Marte. Que se lo diga al país. Los bancos negros que están operando alrededor de todo esto. Que se lo diga al país. Eso es lo que usted tiene que decirle al país. ¿Dónde están? ¿Qué bancos negros chinos están apoyando? Dentro de ellos hasta el Banco del Opio, o apoyando inversiones en República Dominicana. Vengo ahora.
Nosotros hemos montado con la justicia una especie de espectáculo. Y ese espectáculo lo estamos desarrollando o le estamos escribiendo libretos, estamos asignando parlamentos, relatos, nada agradables, porque queremos manejar la justicia a nivel de opinión pública y no a nivel de política. Antes de comenzar, yo quiero mostrarles 3 fotos con un mismo tema. Aquí, Dani. La deportación inminente de Argenis Contreras pone en acción la Procuraduría General de la República. Aquí arriba. Fallo contra Argenis en Estados Unidos aceleraría su deportación a República Dominicana. Y aquí está otro titular. Procuraduría General de la República aún sin fecha para que Estados Unidos deporte a Argenis Contreras. Cuando le puse 3 titulares para que ustedes vean con qué criterios aquí se está manejando la justicia dominicana. Es hasta vergonzoso, pudiéramos decirlo. La forma vulgar, porque no cabe otra expresión, la forma vulgar en que aquí las instituciones que tienen la responsabilidad, que tienen el oficio, que tienen la hacienda judicial, manejan los temas. Miren ese titular. No, el grande, que es el tema principal. Juicio caso de Brecht será el 29 de este mes. Ese es el titular. Ustedes se dan cuenta que es una justicia manipulada, encargada por el aparato político del Estado. El aparato político que controla el Estado es que maneja los hilos y los tiempos de la justicia. Miren aquí un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Entregará auditoría de obras de Odebrecht en diciembre. Miren este otro titular, de este mismo señor, de este mismo sinvergüenza. Auditoría a obras de Odebrecht estarán listas para el día de la acusación. Miren aquí. Cámara de Cuentas auditará en junio 16 obras de Odebrecht. ¿Qué fecha tiene eso? Eso fue en noviembre del 2017. Señores, esto es la justicia dominicana. Eso es una cadena de noticias o un informativo o un grupo de medios de comunicación de este país.
La tragedia dominicana, la tragedia en los derechos, porque es una tragedia en los derechos lo que se ha montado aquí a nivel de justicia. Es la impunidad. La tragedia de una familia convertida en espectáculo público en la República Dominicana. Y así se lleva la justicia en este país. Por eso a nadie sorprende lo que estamos viviendo hoy con Odebrecht. Este ir y venir de un juez monigote, de un juez mequetrefe, de un juez títere. Ese ir y venir, este relajo, con nada más y nada menos que 6,000 y tantos millones de dólares en obra. Es eso lo que tenemos que poner en valor. Cómo aquí la justicia se ha cegado con esta hegemonía de poder político y social que controla todos los estamentos del Estado dominicano. Como aquí bancos como el Banco BH de León se pasan por encima de todo el aparato judicial de este país. Desde los Estados Unidos me llegó este caso del mismo Banco BH de León, similar al caso del Banco BH de León con el doctor Baez Pin y su esposa Mildred. Cómo el Banco BH de León se robó la fiscalía, se robó la judicatura y se robó hasta los alguaciles. El Banco BH de León, en el caso del doctor Baez Pin. Pero ahora vamos más. Un certificado de una señora que vive en Estados Unidos, en el Banco León, fue cancelado por 500,000 pesos. Ahí está el depósito. Y la señora tuvo 2 semanas aquí. 2 semanas aquí tuvo esa señora. Vive en Estados Unidos. Vino a eso, a aclarar esa situación. Y no la pudo aclarar. Y ha tenido que recurrir a la justicia con un abogado. Contra el Banco BH de León. Que le quiere robar 500,000 pesos de un certificado. El Banco BH de León. Y eso me lo mandaron los compromisarios, los voluntarios del programa Acción Popular en Nueva York. Para que ustedes entiendan lo que estamos diciendo. Y no hay justicia para eso. Porque la justicia aquí es espectáculo. Se le hace creer a ustedes que se está haciendo justicia en el caso de Odebrecht, en los casos cualquiera. Pero aquí no hay justicia. Aquí la justicia responde a los intereses de grupos privados. Por eso el Consejo Nacional de la Magistratura puede cancelar al doctor Efraín Silva Mercedes. Por eso el Consejo Nacional de la Magistratura puede cancelar al doctor Efraín Silva Mercedes en San Pedro de Macorís, porque se resiste, se niega a darle viso de legalidad a un adulterio de una persona cercana al doctor José Jacín Frappier. Y ese señor, senador de la República, ejerce toda su influencia con Mariano Germán para cancelar a un juez honesto. Mira, tiene un mequetrefe con el caso Odebrecht. Un mequetrefe. Mira, tiene un juez mequetrefe, un juez títere en el caso Odebrecht para no juzgar el caso Odebrecht. Para no juzgarlo. Y me apoyo en lo que ha dicho la doctora Miriam Germán Brito. En los argumentos de la doctora Miriam Germán Brito. ¿Dónde está el valor que tiene la justicia? ¿Dónde está el criterio de coherencia de la justicia dominicana? Y ahora voy al doctor Pina Acevedo. Lo que aprendí con el doctor Pina Acevedo en la interpretación jurídica. ¿Dónde está el criterio de trascendencia de la justicia dominicana? Con este caso de Odebrecht. ¿Dónde quedó el criterio de trascendencia
el criterio de previsión que debe tener la justicia. No están en el libro lo que estoy diciendo. Es mi colorario de leer los libros del doctor Pina Acevedo. ¿Dónde está el criterio de trascendencia, el criterio de previsión que debe tener la justicia? Esa trascendencia, que un acto de la justicia sirva para como prevención o para advertencia para otros casos. Eso se llama criterio de trascendencia. Lo he puesto yo. ¿Dónde está la trascendencia en tener un juez mimético como llevando el caso de Odebrecht en las condiciones en que está? ¿Dónde está el criterio de coherencia en la justicia dominicana? El criterio de previsión. ¿Dónde está? Le preguntamos a Mariano Germán y al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Por eso nuestro interés en llamar la atención a este país sobre lo que se cocina con el Consejo Nacional de la Magistratura. Llamamos la atención a este país, que abra el ojo, que piense que aquí no es un asunto de estar celebrando la fecha hoy de la Constitución de la República, sino lo que nos da como condición nacional, como condición de Estado y como condición de soberanía, la Constitución de la República en manos administradas por esta gente. Ese es el llamado que tengo que hacerle a ustedes. Vengo ahora. Que el sol va saliendo y hay que enhestar la bandera, pues cada matiz encierra lo que hicieron los mayores, por el bien de los honores y el rescate de la tierra. Patria desventurada, que anatema cayó sobre tu frente, levanta ya de tu indolencia extrema, la hora sonó de redención suprema, y ay si desmaya en la lid presente. Lucha, insiste, tus títulos reclama, que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama, y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona. Presente en armas, ya ondea el pabellón, y se encumbra bajo el sol que deslumbra, y el clarín que clamorea. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Más arriba, mucho más. Salía este titular en el periódico El Nacional con ocasión del viaje del presidente a China. Chinos interesados en invertir en Catalina, eso es Punta Catalina. Aquí hay un reportaje de Rudy González. Los chinos quieren desplazar a Odebrecht. Aquí hay otro titular. Desde China se informó que República Dominicana acordó instalar un parque eléctrico en Montecristi, pero CDE lo niega. Aquí hay otro titular. Bichara clara, lo firmado en China no es vinculante.
CDEE reitera, no firmó contrato de generación con China. Y aquí hay otro titular. Rubén Bichara niega firma de contrato para concesión energética con China. Y hoy, 6 de noviembre, sale en el periódico Hoy, en primera plana, este titular. China otorgará préstamo de 600 millones para la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y aquí sale otro titular. BID presta 400 millones de dólares para energía, 1.000 millones. Todos esos titulares que les he enseñado tienen el mismo valor de un billete de 25 dólares. ¿Ustedes conocen un billete de 25 dólares? Entonces, esos titulares tienen el mismo valor que tiene un billete de 25 dólares. Todo eso es desviación del tema central del país. Que explique Rubén Bichara, que explique Danilo Medina, que explique Andy Daguarre, Jaime Aristi Escuder, Rosana Montilla, la hermana de Candy Montilla de Medina, que son los dueños de este gran fraude con estas empresas del Estado. Que expliquen al país lo que han hecho con todo el dinero que han movido en el mercado eléctrico aquí en los últimos 6 años. Eso es lo que tienen que explicar. Cómo Rosana Montilla y Salomón Montilla, el hermano de Candy Montilla de Medina, se han cargado la empresa de transmisión eléctrica, la empresa de generación hidroeléctrica, todas las EDES y la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Eso es lo que tienen que explicarle a este país. Todo el cohecho, todo el robo que se ha montado aquí en el país. Miren esto. Empresa de transmisión eléctrica invierte 14.818 millones en 69 proyectos. Que le explique el señor Santana al país qué pasa con los pasos de servidumbre, por donde pasan esas líneas eléctricas, qué pasa con los suelos, qué grandes negocios le han representado a él y a un grupo de comilones que tiene ahí. El negocio inmobiliario con las tierras debajo de las líneas de transmisión eléctrica. Que lo explique Julián Santana, que lo explique Rosana Montilla, que lo explique Rubén Bichara. ¿Qué ha pasado aquí con la empresa de generación hidroeléctrica? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las auditorías para saber lo que se ha hecho en la empresa de transmisión hidroeléctrica y en la empresa de generación hidroeléctrica? Lo que ha pasado con las EDES. Y estamos buscando 400 millones de dólares del BID. 400 millones de dólares del BID. Y queremos que China nos preste 600 para tirarlo en el hoyo del sector eléctrico. Empresarios, economistas, ¿dónde está el robo de los generadores eléctricos? 40 millones de dólares mensuales en sobrecosto. ¿Dónde está esa auditoría? ¿Dónde está esa auditoría? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer para pagar los 1.428 millones de dólares que tenemos en arbitraje con Odebrecht y con Teximón? ¿Qué vamos a hacer para pagarlo? ¿Quiénes son los abogados que se van a contratar? ¿Y cuánto le estamos pagando a esas firmas de abogados
para defendernos a nosotros en arbitrajes. 1.428 millones de dólares de dos empresas de Punta Catalina. 1.428 millones de dólares de dos empresas en Punta Catalina. Teshimón, por equipos servidos, nos está demandando por 720 millones de dólares. Y Odebrecht por 708 por atrasos. Por atrasos. En Panamá, Odebrecht pagó por 34 millones de dólares de soborno, 220 millones de dólares de multa. 220 millones de dólares de multa por 34 millones de dólares en soborno. Aquí por 92 está pagando 184 y sigue trabajando aquí. En Panamá se le cancelaron todas las obras y para conseguir ahora terminar la línea 2 del metro en Panamá tuvo que competir con 4 empresas españolas. Más adelante le hablaré, porque tengo que comparar, para que ustedes entiendan por cuánto Odebrecht está construyendo la línea 2 del metro en Panamá y cuánto nos cuesta la línea 2 del metro en República Dominicana. No se preocupen, que tengo todas las informaciones. Eso es lo que está pasando. Es lo que nos pasa. Y quieren que callemos. No quieren que hablemos con ustedes de estas cosas. Y todos estos titulares que ustedes ven, les repito, son iguales, que tienen el mismo valor que un billete de 25 dólares. Ese billete de 25 dólares que Rosana Montilla, Rubén Bichara, Jaime Aristides Escuder, el señor Andy Dawarre, un fracasado con fondo micro, es hoy el gran asesor del Estado Dominicano. Y un cabildero llamado Donald Guerrero es el encargado de hacer los grandes negocios con el presupuesto nacional. Hacer los grandes negocios con el presupuesto nacional. Él y un viceministro que tiene ahí como testaferro. Eso es lo que tenemos en República Dominicana hoy. Un juego, un robo con los fondos públicos. Ahí está Eduardo Estrella llamando la atención con el artículo 59 del presupuesto. Ya habíamos hablado de eso. Cuando Johnny Sánchez le dijo a este país que acababan de leer el presupuesto. Y yo le dije, oh, ¿y el contrato que hay del Corte Inglés con el catastro? Y los miles de millones de dólares que está pidiendo autorización Danilo Medina para vender empresas públicas. Ya lo habíamos establecido. Pero nos alegramos encontrar en Eduardo Estrella, un político serio y responsable, la llamada. Ese presupuesto es un mochilazo, igual que el de la señora Lucía Medina. Un mochilazo, así fue que lo definí cuando hablé de estas cosas. Un mochilazo. El mochilazo de John Mayra Medina es lo mismo que tenemos en el presupuesto. El mochilazo. Vengo ahora. Hay una pregunta que hace el periódico Listín Diario de ayer y nosotros no vamos a contestar la pregunta del periódico Listín Diario. Solamente vamos a hacer los argumentos políticos de esa pregunta. Aquí está. ¿Está la Constitución a las puertas de su reforma número 40? Eso tiene que contestarlo el país. Pero yo voy a argumentar. La Constitución de la República, la firmada por la y promulgada por la Constituyente de 1844, fue un gran pacto político entre el Vaticano
y los poderes del Estado Dominicano. Eso fue lo que se firmó. La Constitución Dominicana fue una copia en el 1844 de la Constitución belga, acordada por España, por Holanda, Bélgica y el Vaticano. Es bueno que se entienda. La Constitución Dominicana de 1844 fue un pacto entre la Iglesia Católica, igual que en Bélgica, y se trajo la Constitución belga, se montó en Haití en 1843 y se montó aquí en 1844. Por eso ustedes encuentran constituyentes de la Constitución haitiana siendo constituyentes de la Constitución Dominicana. Manuel María Valencia, por ejemplo, fue constituyente en Haití y constituyente en República Dominicana. Eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Entonces, esos acuerdos que se hicieron en 1844 respondían a los intereses, a las necesidades, no del pueblo haitiano ni del pueblo dominicano, sino a los intereses del poder político y social de Haití y en función de los intereses del poder político y social de la República Dominicana. No tiene que, la posición dominicana, aunque se quiere decir que Francia, que está, no, ninguno de esos países tienen que ver nada con la Constitución Dominicana. Todos los códigos y esas cosas vinieron después. Pero fue un arreglo, porque Bélgica tenía el problema de 3 nacionalidades en un mismo territorio. Y para darle respuesta a ese conflicto étnico que había en Bélgica, el Vaticano y los países que le he mencionado acordaron esa constitución. Por eso Bélgica es tan complicada como nación europea. Porque Bélgica convive con 3 nacionalidades. En Bélgica hay 3 capitales, 3 jefes de policía para cada sección. Eso es lo que pasa en Bélgica. Fruto de esa constitución de 1834. Nosotros tenemos el mismo problema. Tenemos hoy el mismo problema. Porque la política ha sido súbdita de los intereses de los grandes monopolios. Y la República Dominicana ha sido un paréntesis solamente, igual que Haití, un paréntesis en la rutina política de Estados Unidos, de Francia, de España, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, de Bélgica y de Dinamarca. Ese es el problema. Hoy tenemos una constitución, la de 2010, por ejemplo. ¿A qué responde esa constitución? ¿A los derechos sociales, políticos y democráticos de 10 millones de dominicanos? No. No. La Constitución Dominicana nunca ha representado, salvo las controversias y conflictos de 1963. Es la Constitución que más se ha acercado a esos derechos generales de la República Dominicana. La de 1963, la de Bosch. Pero entiendan que esa constitución de Bosch tenía la ideología y el sectarismo. Se hizo en un gobierno donde una señora llamada Telma Frías de Rodríguez iba a las oficinas públicas y decía, si usted no es PRDista, se va. Y solo los PRDistas podían trabajar en el Estado. Esa constitución de 1963 tenía la ideología como predeterminante constitucional. Bien garantista, muchas libertades, pero derecho al Estado solo lo tenían los PRDistas. Yo no estoy diciendo nada nuevo.
Yo no estoy haciendo un juicio moral, estoy haciendo un juicio político. Si tenemos que modificar la Constitución nuevamente, ¿qué más da? Hace 3 años se modificó. La misma Constitución del propio PLD. Oigan bien lo que estoy diciendo. La Constitución del propio PLD, que se hizo a la medida de las necesidades de Leonel Fernández y su grupo, esa Constitución del 2010, se hizo a la medida de Leonel Fernández y su grupo. ¿Y cómo se hizo la Constitución del 2016? A la medida de Danilo Medina y su grupo. ¿Y cómo la hizo Balaguer en el 66? A la medida de Balaguer y su grupo. Porque el problema que tiene este país es que tenemos una ciudadanía enclaustrada en la inferioridad. El problema es la inferioridad ciudadana que tenemos hoy en la República Dominicana. Esa inferioridad ciudadana creada a partir de la dádiva. No es un problema constitucional, es un problema ético en la política dominicana. Yo no juego a la moral aquí, yo juego a la ética. Y a mí no me va a convencer nadie con problemas morales cuando estamos tratando temas políticos. La pureza es buena para el agua, para el aire, para la leche, para la política no. Cuando este país adquiera la categoría, cuando aquí haya una ciudadanía con autoestima que entienda su sentido de pertenencia y su sentido de identidad, entonces tendremos una constitución como la tiene Costa Rica, como la tiene Inglaterra, que no está escrita la Constitución inglesa, pero nadie habla de cambiarla. La Constitución de los Estados Unidos tiene 200 y tantos años, nadie habla de cambiarla. Miremos los países grandes. Y aún así, con estos lastres, tenemos un presidente ofreciendo venir aquí a un país donde ni siquiera la Carta Magna, el estamento jurídico que nos da razón de ser, es respetado. Ese señor anda vendiendo este país, amenazando el estamento jurídico. Por eso yo le digo que no entro en juegos morales. Vamos a adquirir el sentido de pertenencia a algo y vamos a defender eso. Si somos dominicanos, vamos a defender eso de verdad, esa dominicanidad. No con juegos, sino con política y con ética. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana otra vez.